Pero que te quede claro es que acordate que la tinción de rutina de hematoxilina y eosina solamente tiñe los elementos ácidos y básicos de la célula. Todo lo que no sea ni ácido ni básico lo vamos a tener que teñir con una tinción específica. ¿Sí? Bien, Sí. vamos a ir con eso ahora. ¿Qué pasa con la tinción? La hematoxilina es una coloración azul, ¿sí? Es un líquido azul. Entonces, la hematoxilina es un colorante básico, ¿sí? Es un colorante básico que tiene carga positiva, ¿sí? Que se une con los elementos que tienen carga negativa, que son los ácidos, ¿sí? Entonces es medio un trabalenguas, pero tiene que quedar de esta manera. La hematoxilina es un colorante básico, positivo, con carga positiva, que tiene elementos ácidos con carga negativa. Y al Ujú. microscopio, estos elementos ácidos se ven basófilos. ¿Por qué te aclaro esto de se ven? Porque no son bases, ¿sí? Los elementos basófilos en realidad son ácidos, ¿sí? Entonces es lo que a vos te tiene que quedar claro. Todo lo que se vea basófilo es un ácido, en realidad, ¿sí? Ok. Todo lo que se vea teñido de violeta o azul oscuro es un Ujú, ácido, ¿sí? ujú. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien, en cambio, por otro lado, la eosina es un colorante ácido de carga negativa que tiene componentes básicos de carga positiva. Y estos elementos básicos se ven acidófilos. Todo lo que Ujú. se vea rosado en el preparado es acidófilo, pero que sea acidófilo no significa que sea un ácido, significa que es un elemento básico, que se tiñó con eosina, ¿sí? Entonces, Sí. muchas veces pasa que alguien dice, es acidófilo, entonces es un ácido. No. Todo lo que se vea rosado, que es acidófilo, en realidad es una base. Y todo lo que se vea basófilo, o sea, azul, es un ácido. ¿Sí? Mm, Y esto perfecto. hay que manejarlo para poder saber, ¿sí? Qué cosas se Ujú, tiñen con hematoxilina y qué cosas se tiñen con eosina. ¿Sí? ujú. O si vos querés en el apunte, podés agarrar un fibrón rosa y un fibrón azul o Sí. violeta. Eosina, rosa, siempre rosa. Y hematoxilina, siempre azul o violeta. ¿Bien? Ujú, perfecto. Perfecto. Entonces, acordate. La hematoxilina es un colorante básico que tiñe componentes ácidos que se ven basófilos. La eosina es un colorante ácido que tiñe componentes básicos que se ven acidófilos. ¿Bien? Sí. Perfecto. Entonces, sabiendo esto, que es la tinción de rutina, nosotros tenemos que saber ahora cuáles son los elementos basófilos y cuáles son los elementos acidófilos. Acordate, acabamos de decir que los elementos basófilos en realidad son ácidos, ¿sí? Así. Sí. Entonces, todo lo que se vea violeta o azul en la célula va a tener ácidos. ¿Qué cosas son los ácidos? Los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, que están en el núcleo, ¿sí? Entonces, Ujú, la zona del núcleo y más basal de la célula suele estar siempre teñida con hematoxilina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ADN y ARN en el núcleo, pero también tenemos los ribosomas, ¿sí? Que ujú. terminan de hacer la transcripción. ¿Bien? Sí. Bien, entonces todos los elementos se van a tener con hematoxilina. En cambio, los elementos acidófilos dijimos que son bases, Ujú, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas bases? Las bases van a ser las proteínas y las mitocondrias. Entonces, el resto del citoplasma, que suele tener diferentes proteínas, que suele tener mitocondrias, se van a tener con eosina. Por eso, por lo ujú, general, la zona más apical de la célula se suele ver más acidófila, ¿sí? ujú. Bien. ¿Qué pasa cuando hay una célula que está muy, muy, muy teñida de violeta y se ve muy basófila? Muchas veces lo que pasa es que hay mucha actividad en el núcleo, se está sintetizando algo, ¿sí? Entonces, Sí. cuando se sintetiza algo, es muy probable que la zona del núcleo y la zona alrededor del núcleo, el citoplasma más cercano, se tiña bien, bien, bien basófilo, esté bien Ujú. oscuro, bien azul, ¿sí? ¿Se Ok. Bien. Y en cambio, cuando nosotros vemos
células que se ven muy rosadas, quiere decir que tienen alta carga de mitocondrias, proteínas y retículo endoplasmático, ¿sí? Ujú. Hay varios tejidos que son demasiados acidófilos y de hecho hay preguntas, ¿por qué se ven tan acidófilas tales células? Y es porque tienen muchas proteínas, muchas mitocondrias y mucho retículo endoplasmático en su citoplasma, ¿sí? Ujú. Ok. ¿Se entendió? Hay una Sí, pregunta sí, de sí. endocrino, me acuerdo, creo, que te pregunta, ¿por qué las células oxifilas de la paratiroides son tan acidófilas? Y es porque tienen muchas proteínas, muchas mitocondrias y mucho retículo endoplasmático en su citoplasma, ¿sí? Ujú. Acordate que si se Sí, ve muy rosado es porque tiene alguna de esas tres cosas en abundancia, ¿sí? ok, sí. Bien, y después tenemos los elementos H y N negativos. Fíjate que en esta célula hay regiones que están blancas, que no se tiñeron ni con hematoxilina ni con iosina. Por lo general, eso es agua, lípidos o hidratos de carbono. Los Ujú. hidratos de carbono se llaman glúcidos también, ¿sí? Ujú. Y por eso es que yo te dije hace un rato que hay tinciones específicas, que son las tinciones que se usan para ver todos los elementos que a simple vista con hematoxina y iosina no se pueden estudiar, ¿sí? Entonces, los Sí. lípidos, anda acordándote que se tiñen con sudán rojo. Y los hidratos de carbono o glúcidos se tiñen con paz positivo. ¿Sí? Ujú. Bien. Por Sí. ahora, estas dos tinciones las tenés que recontra manejar. ¿Sí? Son del primer módulo. Es lo que más tenés que manejar. ¿Sí? Con la clase Ok. de tinciones. Saber qué tiñe hematoxilina, saber qué tiñe eosina, saber con qué se tiñen los lípidos y saber con qué se tiñen los glúcidos. ¿Sí? Ujú. ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Entonces. Seguimos. Esto es una tinción con eosina. Esto es una Ujú. tinción con hematoxilina. Cuando yo la junto y hago H y E, obtengo este preparado, ¿sí? Que es una Ujú. coloración media violeta rosada. Fíjate que los núcleos que tienen los ARN y ADN, que son los ácidos, se tiñen con hematoxilina, mucho más fuerte. Y en el centro, la zona apical, ¿sí? Que está más llena de mitocondrias, proteínas y retículos, se tiñen con eosina, ¿sí? Y se ven ácidos. Ujú. ¿Se entendió? Entonces yo Sí. te podría preguntar, ¿qué elementos hay acá adentro? Y vos me podés decir ácidos, porque se tiñen con hematoxilina. ¿Qué elementos hay acá Ujú. que se ve más rosado? Bueno, hay elementos básicos que se tiñen con eosina y se ven acidófilos, ¿sí? Ujú. ¿Entendió? Sí, perfecto. Bien, muy bien. Entonces, acá tenemos una tabla que ya está corregida en el Drive. Acá me quedó esto equivocado, pero quiero que sepas que es una tabla donde vos tenés para ver todas las tinciones, ¿sí? Estas Ujú. son todas las tinciones que se ven en histología. A medida que vayamos viendo cada clase, vamos a ir incorporando una tinción nueva, que por lo general son específicas para cuando uno estudia diferentes temas. Por ejemplo, sistema nervioso es un tema que suele tener muchas tinciones, ¿sí? Suele tener muchas tinciones y están todas acá puestas. Acá están todas las del año. Entonces, directamente te puedes imprimir esta tabla, que ya está Ujú. corregida en el Drive, y podés estudiarlo de acá directamente. Acordate, Dale. entonces, la hematoxilina tiñe ácidos. La Ujú. eosina tiñe Bases. bases. Muy bien. H y E juntas tiñen bases y ácidos. Después tenemos Ujú. rojo Congo que tiñe una proteína que se llama amiloide. Esta tinción es muy específica. Se suele usar para una patología que se llama amiloidosis, ¿sí? Que es cuando esta proteína amiloide se deposita anómalamente en el riñón, ¿sí? Sí. Y se usa solo para eso, para, bueno, saco un pedacito de riñón, tiño, porque sospecho que tiene amiloidosis, listo, hago rojo Congo. Ya está, es solo para eso. Después tenemos Ok. Sudan rojo, que esta sí hay que saberla, De tiñe los lípidos, lípidos. ¿sí? Sí. Bien, el PAS positivo, que es lo que vimos recién, tiñe glúcidos, hidratos de carbono y en algunos casos mucinas. ¿Qué son las Ujú. mucinas? Son el moco, acordate. Ujú. La mucina adentro tiene glúcidos, ¿sí? Sí. En realidad se están teniendo los glúcidos, ¿sí? Pero es para que te acuerdes que la mucina y el moco se ve con paz positivo, ¿sí? Ujú. Bien, después tenemos tinciones para las fibras, que estas son re importantes que las manejes para cuando veamos tejido conectivo. Triclónico Ujú. de Mason o Mallory, fibras colágenas. Sales de plata o impregnación argéntica,
fibras reticulares, ¿sí? Orceína, Sí. rexorcina, fucsina, fibras elásticas, ¿sí? Ujú, Bien, el azul de metilero se usa para la vez del cartílago, para el mastocito. El osmio se usa para la mielina. Van Henson se usa para distinguir músculo de colágeno. Nísel tiñe los somas neuronales. Azul de Prusia tiñe hierro. Azul de toluidina tiñe sustancias metacromáticas, como los proteoglucanos o los gránulos del mastocito. ¿Qué son ujú. sustancias metacromáticas? Hay un fenómeno que ocurre con las tinciones histológicas, que es el fenómeno de metacromacia. ¿Qué es esto de la metacromacia? La metacromacia ocurre con los proteoglucanos de la matriz del tejido conectivo o del cartílago y con los gránulos del mastocito. Yo voy a agarrar la tinción esta que se llama azul de toluidina, que es un líquido azul. Entonces yo voy a ponerle al preparado el azul de toluidina, esperando que se vea de color azul, ¿sí? Porque la tinción es azul. ¿Qué Ujú, pasa? Cuando yo tiño estas sustancias, como el proteoglucano o los gránulos del mastocito, la sustancia me cambia de color. En vez de verse azul, se ve violeta. ujú, A ese cambio en la coloración se llama metacromacia. Yo tiño con una sustancia y al microscopio la veo de otro color. mm, Eso es metacromacia y ocurre con los ok. proteoglucanos de la matriz del cartílago y con los gránulos del mastocito. ¿Sí? Sí. Bien, después tengo azul alciano, que tiene mucopolisacáridos, Raigiemsa, que es para el frotis sanguíneo y la médula ósea. Acá tenemos el escrito que es la metacromacia, ¿sí? Cajal, que tiene Golgi tipo 2. Papa Nicolau, que es la técnica que se usa para la citología cérvico-vaginal. Fontana Mason, que es para melanina. Y Río Ortega, que es para los astrocitos, ¿sí? Tenés toda la tabla cargada en el Drive. Esta sí, yo te diría, bueno, estudiala directo de acá porque tenés todas las tinciones, ¿sí? Dale. Consulta. Sí. En sangre también se podía hacer por la técnica de Romanowski, algo así, ¿no? Romanowski. La técnica de Romanowski es una técnica donde vos tenés básicamente el Giemsa-Wright modificado, ¿sí? Pero está Ujú. bien, es Romanowski modificado, que es una mezcla de eosina, hematoxilina y un componente más, ¿sí? Si no, Sí. con Van Giemsa. Perdón, Wright Giemsa, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Muy bien. Bien. Acá vamos a ir viendo distintas tinciones. Entonces, esto es un preparado que está teñido con hematoxina y eosina. Cuando yo le pongo el PAS positivo, puedo ver que se tiñe toda esta región apical y que se tiñen estas células en sus núcleos. ¿Qué significa esto? A simple vista, vos capaz ya podés identificar qué célula es esta, pero a mí lo que me importa es que vos entiendas que adentro hay glúcidos, o hay hidratos de carbono, o hay moco, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está tiñendo con paz positivo. Entonces, nosotros sabemos que capaz esta célula es una célula caliciforme, ¿sí? Sí. Pero ¿qué tengo que entender yo? Que si se tiñó con paz positivo es porque adentro hay glúcidos o hidrato de carbono. ¿Bien? Ujú. Bien, perfecto. Sudan rojo, entonces. Con hematoxina y eosina, el tejido adiposo se ve de esta forma, ¿sí? Yo sé Sí. que esto es un adiposito, yo lo sé, pero yo adentro no veo nada, ¿sí? No veo cómo está esa gota de grasa, no veo si está bien, si está mal. Entonces, para poder ver esto, yo lo veo de esta forma, ¿sí? Ujú, Con sudán rojo. ujú. Metacromacia. Esto se tendría que ver azul, ¿sí? Como se ve el resto del tejido. Pero no se ve Sí. azul, se ve violeta. ¿Por qué? Porque ocurrió el fenómeno de metacromacia, ¿sí? Estos son mastocitos que tienen gránulos en el interior, que son unas células del tejido conectivo, que cuando se tiñen con azul de toluidina cambian su coloración, ¿sí? Sí. Bien. Triclómico de Mason, ¿sí? Acordate, el triclómico de Mason tiñe colágeno tipo 1. A la fila de colágeno en general le vamos a decir colágeno tipo 1, ¿sí? Ujú. Cuando hay procesos de fibrosis, como por ejemplo en una cicatriz, también se va a ver teñido con tricrómico. Y por lo Ujú. general el tejido conectivo, si yo quiero ver cómo se ven así las fibras,
lo voy a hacer con el tricrómico de Mason, ¿sí? Y después también tengo el tricrómico de Mallory. Hay uno que es azul y hay uno que es verde, pero los dos tricrómicos tiñen fibras de colágeno, ¿sí? Ya el Mallory lo tomaba mucho. sí, tricrómico lo toma. Ahora, quiero que sepas que el colágeno también se tiñe con eosina. Lo voy a ver Sí. rosado, pero no voy a poder ver específicamente la fibra, ¿sí? Para yo ver la fibra particular, como se ve acá, de forma individual, tengo que hacer el tricrómico, ¿sí? Bien. Después, azul de Prusia, que esto es para hierro adentro del hígado. Esta es muy específica, pero yo te la pongo igual. Sales de plata, esta sí me interesa porque las sales de plata tienen las fibras reticulares, que son estas fibras de colágeno tipo 3, que son súper finitas. Después, la tinción de Berhoff, o tinción de orceína o tinción de, ¿cómo es? Tinción de Berhoff, ay, orceína y hay una más, se me fue, una fucsia, resorcina fucsina, se tiñen las fibras elásticas, ¿sí? Entonces, con tinción de Berhoff, resorcina, fucsina y orceína, con esas tres vamos a tener fibras elásticas. Acordate que las fibras elásticas abundan en los tejidos elásticos, ¿sí? Los podemos encontrar en las paredes de las arterias elásticas, por ejemplo, ¿sí? O en el tracto respiratorio. Ujú. Las vamos a poder ver con esas tinciones. El rojo Congo, que era para esta proteína amiloide, nada que tengas que saber específico, ¿sí? Acá tinciones con hematoxina y eosina, ¿sí? Los espacios que se ven H y N negativos, hay que acordarse que no son ni bases ni ácidos, sino que son otros elementos. Bien, Van Jensen, triclómico de Mason, fucsina, ¿sí? Resorcina, fucsina para las filas elásticas. Fíjate ahí cómo se ven. Van Jensen, ¿sí? Paz más Orange, solo me interesa que veas el Paz, ¿sí? El Paz positivo, que es lo que permite detectar los lúcidos, ¿sí? Paz positivo solo, fíjate ahí cómo se ven todas estas células caliciformes en el Sí. epitelio. Paz positivo, lo mismo, acá veo estos lúcidos. Nísel, que veo los somas neuronales. Azul de toluidina, acá, fíjate cómo se ve. Se tendría que ver así, pero se ve así. Ujú. Impregnación argéntica, ¿sí? Cajal, azul alciano, Fontana Mason, que esto es para los melanocitos, ¿sí? En la piel para la melanina, azul de metileno, osmio, que es para la mielina, Mallory, acá tenemos el otro tricrómico, orceína, que es que la fibra elástica se ve así más violeta, Sí. el Papa Nicolau, que tiñe la citología cérvico-vaginal de esta forma. Yo tomo una muestra que es el PAP ginecológico y le hago la técnica de Papa Nicolau para ver. Ciemsa Right, que es para sangre, o la que vos dijiste hace un rato, tinción de Romanowski modificada. Y con eso estamos. Un paneo de las diferentes tinciones. Me interesa que veas mucho esa tabla y que puedas ir estudiándolas de a poco. Para la próxima clase igual vamos a hacer epitelio. No hace falta que sepas tinciones más que PAS y la de lípidos, que es la de en rojo. Pero sí, ya para tejido conectivo, me gustaría que por lo menos vayas estudiando las tinciones de fibras colágenas, reticulares y elásticas. ¿Sí? Dale. Bien. Dale. ¿Cómo venís hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Alguna duda? No, por ahora todo bien. Bien, mejor. Está bien. Vamos a hablar algunas cositas de los microscopios. Ujú. Tenemos una microscopía electrónica que puede ser de transmisión o una microscopía electrónica de barrido. ¿Cuál es la Ujú. diferencia entre una y la otra? Yo en una tengo una imagen 3D y en otra tengo una imagen 2D, ¿sí? En la imagen 2D yo voy a ver la ultra estructura de las células. Y en la imagen 3D yo puedo ver solo la superficie, ¿sí? Ujú. Bien, entonces yo tengo microscopía de barrido, imagen 3D. Microscopía de transmisión, imagen 2D, ¿sí? Acá Perfecto.
el haz de electrones del microscopio atraviesa la muestra. Entonces yo como la atraviesa puedo ver cómo está formado por dentro. En cambio, la imagen 3D, los haces de electrones del microscopio escanean la superficie. Entonces yo voy a ver solo la superficie, una imagen 3D. ¿Sí? Ujú. Bien. Entonces, esto, esta imagen que está de fondo, de transmisión, no es. ¿Sí? Es de barrido. ¿Por qué? Fíjate, yo tengo una imagen 3D, ¿sí? Tengo una imagen Ujú. 3D de la célula, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, bien. Entonces, barrido, transmisión, ¿sí? Fíjate que la de barrido es una imagen 3D. Solo escanea la Sí, superficie, solo veo que es esto así, algo cilíndrico. En cambio, si yo tiño lo mismo con el de transmisión, fíjate que puedo ver que tiene como una doble membrana, que tiene cositas claro. en medio, que tiene como un flagelo, ¿sí? Ujú. Entonces, imagen 3D, imagen 2D, ¿sí? Ujú. Bien. Y vamos con la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es una tinción que se hace para unir antígeno-anticuerpo, ¿sí? Ujú. Un antígeno es cualquier molécula, sustancia, microorganismo o toxina que desencadene la respuesta inmunológica. Y un anticuerpo es algo que se va a ir unir específicamente a ese antígeno. ¿Sí? Claro. Ujú. Entonces, ¿para qué voy a usar inmunistoquímica? Básicamente para definir específicamente algo de antígeno y anticuerpo. Por ejemplo, yo con hematoxina y eosina puedo ver que en un tejido conectivo haya linfocitos. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro de los linfocitos yo tengo linfocitos T, linfocitos B, linfocitos NK. Y dentro de los T incluso tengo los CD4 y los CD8. Con una tinción de hematoxina y eosina, yo digo, bueno, esto es un linfocito. Ahora, si yo quiero saber si es un linfocito T, si es un linfocito B o si es un linfocito NK, e incluso si es CD4 o CD8, yo voy a hacer inmunistoquímica. Voy Mm, a ok. hacer esto para saber qué tipo de linfocito es. Entonces les voy a poner un suero a las células donde tengan anticuerpos. Anticuerpos específicos contra cada una de estas células y el que se pegue me va a decir, bueno, es un linfocito T, es un linfocito B o un natural killer, ¿sí? Perfecto. Para eso es la inmunistoquímica. Se usa mucho, por ejemplo, para los tumores. Cuando vos tenés un tumor de ciertas células o tenés un linfoma, que por lo general los linfomas son de linfocitos, se hacen inmunistoquímicas para detectar específicamente cuál de todos los linfocitos es el afectado, ¿sí? Ujú. O, Sí, por ejemplo, para los tumores, los marcadores tumorales que se suelen pedir, se piden de esta manera. Por ejemplo, tenés un cáncer de mama, querés saber qué tipo de cáncer de mama tenés, se hace inmunistoquímica, ¿sí? claro. Bien, Ujú. Perfecto. bien. ¿Ves que acá dice diagnóstico de enfermedades por detección de marcadores específicos, tumores, infecciones, estudio de proteínas y vías celulares? ¿Sí? Ujú. Bien, y después tenemos la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia es lo mismo, es exactamente lo mismo, solamente que usan un microscopio con campo oscuro, ¿sí? Y tienen esta tinción que es esto flúor, ¿sí? Inmunofluorescencia, es exactamente lo mismo, ¿sí? Ok. Solo que se ve así flúor. ¿Se entendió? Ujú. Sí, Bien, muy bien. ¿Estamos con esto de técnicas? sí, re bien. Bien, bueno, importante que vos entiendas, sí o sí, los pasos de la técnica, que no te lo puedes olvidar, que manejes qué tiene la hematoxilina, qué tiene la eosina y que de a poco te vayas aprendiendo todas las tinciones. Mientras más rápido la aprendas, mejor va a ser para vos para poder ir manejando todo. ¿Sí? Sí. Bien, muy bien. Entonces ahora sí, vamos a ver un poco de generalidades de histología para después seguir con los tejidos. Entonces, yo quiero que sepas que en el cuerpo hay un montón de tejidos que nosotros vamos a estudiar en histología, pero primero tenemos que estudiar a los primeros cuatro, que son los tejidos básicos del cuerpo. ¿Vos te Ujú. acordás cuáles eran los tejidos básicos del cuerpo? Em, conectivo,
tejido adiposo. Bien, ahí estamos. Entonces, vamos de vuelta. Entonces, vos tenés que entender que los tejidos son grupos de células, ¿sí? Sí, Grupos o sí. cúmulos de células que estas células, vos tenés que saber que todas van a trabajar en conjunto para llevar a cabo la función del tejido. Entonces, por Ujú, ejemplo, estamos estudiando el ojo, ¿no? La función del ojo es la visión. Entonces, todas las células que están en el ojo trabajan en conjunto para que vos puedas ver, ¿sí? Ahora, ujú, todas esas células tienen que funcionar de forma organizada, coordinada y sin errores para que vos puedas ver de forma correcta, ¿sí? Y ujú, además de las células, los tejidos tienen otros componentes como proteínas, enzimas y tejido de sostén que le aportan una estructura, ¿sí? ujú. Y vos tenés que recordar que además de darle la función al tejido, le dan la identidad. Todo lo que haya adentro de un tejido va a permitir que el tejido tenga la función, que el tejido tenga ciertas características, ¿sí? Y lo hacen Sí. ser lo que es, ¿sí? Ujú, Bien, entonces, los tejidos, acordate que la unidad funcional es la célula, ¿sí? En el ujú, microscopio óptico podemos observar toda la histología de los tejidos. Y siempre tenés que recordar que todos los componentes adentro de un tejido tienen que estar relacionados entre sí. Las ujú. células se comunican entre sí por algo que se llama comunicación celular. La célula no es que manda un WhatsApp y dice, che, dale, activa la síntesis de proteínas. No, pero ¿qué hacen? Envían señales. Envían una proteína, envían una molécula, cambian un guión, cambian un potencial de membrana, tiran potasio, atraen sodio. Con todas esas cosas que hace la célula, que es la comunicación celular, que probablemente lo viste en biología, los tejidos se comunican, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos que saber? Existen cuatro tejidos básicos del cuerpo. Y son básicos ¿por qué? Porque son los primeros cuatro que desarrollamos y son los que nos permiten funcionar, por así decirlo. ¿Sí? Son los que nos permiten ser lo que somos. Sin estos cuatro, no podríamos básicamente tener un organismo que funcione de forma correcta. ¿Por qué? Ujú, Porque epitelio y tejido conectivo hay en un montón de órganos. Y el músculo es lo que a nosotros nos permite tener fuerza y hacer los movimientos de la locomoción. Y el sistema nervioso es lo que nos permite básicamente ser personas humanas, poder captar información del medio externo, procesarla en nuestro medio interno y generar una respuesta. ¿Sí? Entonces, los cuatro básicos son estos: epitelio, conectivo, muscular y nervioso. Y cada uno tiene funciones específicas. A grandes rasgos, acá te puse una pequeña oración de cada uno de ellos para que vos más o menos tengas una idea de lo que hace cada tejido, pero quiero que sepas que tenemos una clase específica para cada uno de estos, ¿sí? ujú. Dentro de Sí. epitelio, nosotros vamos a estudiar el tejido epitelial de revestimiento y el tejido epitelial glandular, el que forma las glándulas y el que reviste el cuerpo, ¿sí? Con todas las funciones. Dentro del tejido conectivo tenemos los tejidos conectivos especializados, de los no especializados, tenemos el tejido conectivo del embrión y el tejido conectivo del adulto, ¿sí? Dentro de los especializados vamos a ver que existen seis, que los vamos a ver en la clase de conectivo. El tejido Ujú, muscular, lo mismo. Vamos a estudiar tres tipos de tejidos musculares: el músculo liso y el músculo estriado esquelético y estriado cardíaco, cada uno con su función. Y el tejido ujú. nervioso, lo mismo. Vamos a estudiar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Todo lo que esté contenido en la médula, en la columna vertebral y en el cráneo es sistema nervioso central. Todo lo que esté por fuera es sistema nervioso periférico. ¿Sí? Ujú. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien, perfecto. Ahora, un poquito de histogénesis de los tejidos. Esto te sirve un poco más para embrión. Yo lo que quiero que sepas es que hay un momento en lo que sería el desarrollo embrionario que formamos un embrión trilaminar de tres capas, ¿sí? Cuando el embrión se pliega y se forman las tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. El endodermo es la parte más interna, la capa más interna de nuestro cuerpo. El mesodermo vendría a ser la del medio y el ectodermo es lo que recubriría, ¿sí?
¿Qué quiero que sepas? De estas tres capas se van a originar todos los tejidos del cuerpo. Fíjate que a su vez el mesodermo se divide en estos cuatro: mesodermo de la cabeza, paraxial, intermedio y lateral. Y después el ectodermo se divide en dos: el de superficie y el neuroectodermo. El neuroectodermo es el que va a dar origen a todo el sistema nervioso, y el de superficie es lo que va a dar origen, por ejemplo, a la piel y a los epitelios. ¿Sí? Después del mesodermo van a venir partes internas del cuerpo, como el tejido conectivo y algunos órganos. Y el endodermo va a formar las partes mucho más internas del cuerpo, ¿sí? Ya las vísceras, algo más bien interno, ¿sí? No hace falta que Sí. sepas de dónde viene cada cosa. Yo acá te dejo este cuadrito que está sacado del ROS de histología. Nadie te va a preguntar esto, nadie te lo va a preguntar, pero es para que lo tengas para embriología, para que sepas que estas tres capas, endodermo, mesodermo y ectodermo, vienen diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Fíjate que el Sí. ectodermo de superficie viene todo lo que está, por ejemplo, revistiendo nuestra superficie corporal: la epidermis, el pelo, las uñas, ¿sí? El oído interno acá, la córnea, el cristalino, por ejemplo. El neuroectodermo, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, por ejemplo. El tubo neural, ¿sí? Después el endodermo, tubo digestivo, vías respiratorias, ¿sí? Un montón de glándulas. ¿Se entiende? Sí. Endodermo, mesodermo, ectodermo. Más adentro está, cosas más internas del cuerpo, va a dar origen. Intermedio, un poco de todo, sobre todo tejido conectivo. Y el ectodermo tenemos el que da origen al tubo neural, que es todos los componentes del sistema nervioso, y al ectodermo de superficie, que es todo lo que reviste nuestro cuerpo. Esto para que Ujú. tengas una idea, que a partir de este embrión trilaminar se forma todo. ¿Bien? Dale. Sí. Acordate, endodermo, tubo digestivo y glándulas. Ectodermo de superficie, todo lo que está en la superficie, epitelios, ¿sí? El tubo neural da origen a todo lo que es sistema nervioso. Y el mesodermo, acordate, tejido conectivo, ¿sí? Ok. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Entonces, cuatro tejidos básicos del cuerpo, ¿sí? Epitelio, conectivo, muscular y nervioso. ¿Se entendió? Sí. Bien. Perfecto. ¿Cómo estás hasta acá?